infancia, jugando con globos. ¿Cómo estás? Dame el rojo, voy a agarrar el cerro. No. Yo ahí agarro cerro. Acá. Yo ahí agarro cerro. Estamos así, no. Mirá esto, Belén, cerro, disculpanos. cerro. No, un adelante, ratito. adelante. Belén. Mirá, Belén. No te queremos robar cámara, Belén. Lo que Pero- pasa es que hoy es cerro el tema. Ahí. Aquí estamos. Cerro. ¿Cómo puede espera, ser? ¿el Espera. cumple de Peter Gil? No, ayer ganó cerro. Sí, No, ganó, no, pero no es por eso. ¿Zapac? No. Lo conozco, pero no. Loco González, no, de Olimpia. Fue ayer. Olimpia. A ver un poco. Pero estos colores hoy. Fabro. No, Johnny. Te van a llamar a la selección, Diego pero no. Barreto, que ayer salió lesionado, ¿no? No. Cerro. ¿Quién puede ser, Belén? Cerro. ¿Vos qué cruzó? ¿Quién puede ser? Yo, no, Olimpia. sí. Olimpia. ¿Vos Atrada. qué? Olimpia. Atrada. Tania es Sol. Espera por rato. ¿Qué te pasa, Gladys? Va acá, está la cara. ¿Quién es el único cerrista en este set? ¿Quién es el único cerrista? El tío Edu, que está de cumpleaños. ¡Felicidades, tío Buen Edu! día, gente linda. Espera un ¿Qué rato, tal? Edu. ¿Cómo les va? A capela. Ahí está. Espera, Edu. A A ver. capela, a la voz entre todo el estudio. A ver. 1, 2, 3. ¡Que lo cumpla feliz! Voy a hacer algo que no le gusta a tío Edu. Que lo cumpla feliz. Más rápido. En tu día dichoso, que lo cumpla feliz. Tiene que soplar la vela, pero no está prendida esto, ¿eh? Va, Medio ahí rara la está. vela. Marcelo, mostrame Tío la Edu. vela, A por ver, favor. no. Medio rarín y la vela, el color, eso hubiesen elegido otro, digo yo. ¿Verdad? ¿No encontraron algo más? De Palmeiras. Ok. El Corinthians tiene que ser. Bueno, felicidades, tío Edu. Espera, ¿qué tío Edu? A ver, Ahí está. ahí está. Tenés que pedir 3 deseos, Edu. 3, 3 Va a soplar la deseos. vela, tío Edu, va a soplar la vela, 1, tío Edu. 3. Ahí está. No, espérate. Vamos, tío Edu. No, espera, fuerte. ¿Eh? Espera. ¡No, Edu! Muy bien. Son 3 deseos y usted también forma parte de ese deseo. Así es que todos. Mi querido país también forma parte de este deseo. Hoy es un día muy feliz. Hace unos cuantitos años que 25. venía, 25 de abril, tal cual. Muchísimas gracias, Belén. Ahí está, que estaba llegando. Así es que... Ahí está, Nato está con toda, Nato está El que prendida. juega con fuego. Sí, ahí no dejemos, el que juega con fuego. Yo tengo un sonidito a la tarde que siempre usa esa expresión. Bueno, les decía, estoy muy contento, un día muy especial. Vamos a estar trabajando acá y todo el día también. Así es que un saludo muy grande. Muchísimas gracias a la gente que me saludaron. ¿Y qué Jorge pusieron todos los Martínez. glóbulos, tío Edu? Por supuesto, a mi querido Jorge Martínez también un saludo inmenso. Y Vengo a la producción también. que Hablando de ¿Se saludo. Sí, pero no importa. Quiero hacer un pedido especial. ¿Pueden girar el monitor un ratito? Y hágale un primer plano al tío Edu. A ver. A vos te quiere muchísima gente. Aparte de Ay, nosotros ay, que ay. te amamos, ¿verdad? Y estas personas Ay, que no pueden estar no. acá en el estudio. Ay. Estas personas que no pueden estar acá en el Así estudio. no vale, Rodrigo Sanabria. Estas Yo te dije, personas- a ver, así no, los golpes bajos no sirven. Pues esa es una de las cosas por las cuales yo no quiero contar que es mi cumpleaños, porque los golpes bajos así no sirven. A No ver, ganó Cerro encima, tío Edu. a ver. ¿Viste? Bueno, vamos al material. Johnny, Johnny, A mirá, ver, ¿qué decía? hagan un gol más y ganen el partido, que mañana es el cumple del tío Edu. Ganó 2-1 el ciclón. Hoy vinimos con Albert Ponga buen material de tío Edu. A ver, necesito Ponga acá el que estén material, todos por mis favor. compañeros. Venga, Albert, Belén. porque va a llorar. Lastimosamente Vamos. Tania no está, pero vamos a estar acá. Quiero que vengan acá. Son Venga. gente muy querida por mí, así es que muchísimas gracias. Ahí van llegando otras niñas. Van cayendo gente. Y sí, señor. ¿qué más puedo decir? Deja de material. hacer tiempo, tío Edu. A Vamos ver. al material, A porque ver. estas personas te aman y mucho también, A mi querido ver, amigo. a ver. Él cuando era chico, lo único que hacía, cuando se le traía un juguete que él quiere, por ejemplo, no quiere compartir con otro. Se va y cuando va a dejar su juguete, se va y cava una zanja y pone ahí. En serio, no quería comer. Él es nuestra guía y nuestro sostén, todo.
Él se preocupa por mí si no me voy al médico, si me voy al médico, que traigo receta, que no traigo receta. Y todo eso. Libreta que tengo que, si tengo libreta, por ejemplo, o sea que tengo que pagar teléfono, todo él. Y mi hija la otra. Es como el hombre de la casa, entonces. Él es el papá de Guazú de la casa. Cuando viene suele cocinar. Cuando viene para un cumpleaños, o sea, prepara todo allá y trae. Sí, para Navidad, sin falta. Yo no preparo nada absolutamente más que alquilo mesa y mamá alquila nomás. Completo. En la iglesia se iba mucho y trabajaba, se iba 3, 4 días de misiones, así como te le voy a decir, retiro. Sí. Eso, hacían retiro espiritual, se iba mucho. Y en su adolescencia, juventud ya, ¿era un poco rebelde el tío Edu o siempre fue atento, responsable? Atento, responsable, todo eso, pero sí que si se enojaba, se enojaba. Si vos allá con él, hasta ahí nomás, hasta ahí. Él cuando dice voy a hacer tal cosa, tiene que hacer. Tiene que hacer y va a hacer. Voy a hacer, y si no le sale le decir, déjame nomás mamá, yo no me voy a resolver. Eso es su problema. No te vayas a entremeter vos. ¿Y por qué no me voy a entremeter? Le digo yo. Y no, déjame no. Sumamente trabajadora, amorosa. Es una persona que se preocupa bastante por su familia. Siempre está para nosotros en las buenas y en las malas. Siempre está buscando nuestro bien, sea la hora que sea. Si nosotros le buscamos, le llamamos a él, él siempre está para nosotros. Tío Eduardo, quiero en primer lugar felicitarte por este día muy especial. Quiero decirte que te amo muchísimo, desearte lo mejor porque vos sos lo mejor para mí. Quiero agradecerte por todas las cosas que hiciste por mí, porque sos una persona excepcional. Te animo a que sigas siendo esa persona que sos, transparente, optimista, llena de valores. Desearte en serio lo mejor de este mundo. No tengo palabras para decirte que te amo, que sigas así. Y quiero decirte que Dios tiene un plan muy grande para tu vida, que esto recién está empezando. Te amo. Lo único que le puedo decir es gracias, que Dios Todopoderoso le cuide y le ayude, que tenga fuerza y salud siempre. Y mantenga esa felicidad, esa armonía y ese compartimiento con su familia y con todos sus compañeros de trabajos. A ver, es una de las cosas porque generalmente no me quiero exponer mucho. ¿Por qué? El tío Edu nunca porque cuenta que es su tengo una sensibilidad muy a flor de piel con lo que son mis sentimientos. Con muchas cosas puedo ser duro. Puedo ser duro en la calle, puedo ser duro en el trabajo, siempre buscando el bien de la gente. Pero hay una parte que es mi talón de Aquiles, que son mis seres queridos. Y cuando digo mis seres queridos son la gente que yo elegí, que son mi sangre y también son la gente que yo elegí del corazón y que una vez que los elegí yo a esa gente, siempre estoy para esa gente en las buenas y en las malas. Entonces, me cuesta un poco manejar los sentimientos, por eso generalmente no me quiero exponer mucho. Creo que a todos nos Bueno, cuesta. pues es un día feliz, tío Edu, así que aplauso para el Muchas gracias. cumpleañero. Muchas gracias. Que cumpla muy Muchas feliz. gracias. Y hay un A comer pedido la especial torta, de parte sí. de la gente de control. ¿Qué pasó? Cortar ya la Quiere torta. que le enviemos la No, torta. ¿cómo se va a ir toda la torta? No, No, por toda la favor, torta. por Dios, no, cortemos y un pedacito. Me llama la atención esto. ¿Sabes qué, González? Eh. Asegúrate y cerciorarte que esa torta no sea de utilería. ¿Por qué? No, de verdad, tío Edu, voy a probar. No, pues mira, los decorados pueden ser de verdad. Ah, entonces ya está con pedazos. Los decorados nunca son de verdad, tío. ¿Cuánto hace, tío Edu?
Muchos años, muchos Mentira, años, poco. muchos años. 25 muchos años. ya digo. Yo te digo. Vos te estuvimos callás, hablando vos con te Edu, vos te callás. Vos Estamos y yo hablando nos de callamos. promoción ochentosa, así que Ah, haga su bueno. cálculo, haga su cálculo.